Muy bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Señores, le damos un saludo tanto a ustedes como a los nuevos suscriptores que se han suscrito en esta semana. Bien, señores, usted no se puede perder este tema. Se titula El reinado del cuerno pequeño. José, muy bienvenido, mi querido hermano. Señor, empezamos con la primera pregunta. Recuerde que usted puede hacer su comentario, pero antes de empezar, vamos a orar, señores. Mi querido hermano, tenga el placer de la oración. Muy bien. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti. Gracias, Padre, porque nos permite estar nuevamente en este programa. Te queremos pedir una bendición especial por cada amigo, por cada hermano, donde quiera que esté. Que tú derrame tu mayor bendiciones sobre ellos. Que le ayude a tomar las decisiones correctas y que el estudio de hoy pueda convencerlo y puedan ir a tu palabra y puedan estudiarla y puedan, Señor, venir al camino de la verdad. Dirígenos a cada uno de los participantes y permite que el Espíritu Santo sea quien obre en nosotros, tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, recuerden hacer sus preguntas y dejar también su comentario. Y denle me gusta también, así nos ayuda a que el canal siga creciendo y los videos puedan llegar a demás personas. Hermano José, yo tengo una pregunta, que es la primera. ¿Cuándo se levantaría el cuerno pequeño de Daniel 7:24? Muy bien, muy buena tarde a cada amigos y a cada hermanos. Un placer saludarle. Nos sentimos honrados de estar aquí nuevamente. Y antes de contestar la pregunta, Sí. Quiero también decirle a nuestros amigos y hermanos que el estudio que vamos a compartir hoy no es que nosotros hablamos en contra de X iglesia. No, nosotros, los adventistas, interpretan la Biblia a través de la palabra de Dios. Y como la iglesia adventista es una iglesia historicista, la iglesia adventista entiende la profecía a través de la historia. No utiliza lo que es el preterismo y el futurismo para interpretar la profecía. Y por eso es que la iglesia adventista interpreta la profecía muy distinta a las demás iglesias. Por eso le digo que el estudio de hoy es un estudio a través de la historia. No es que estamos en contra de nadie, sino que estamos a favor de la Biblia. Y aquí vamos a estudiar la Biblia y vamos a estudiar un poco de historia, pero no estamos en contra de nadie. Ni señalando a nadie tampoco. Claro. Y una de las partes importantes es que nosotros amamos a todo el mundo. Claro que sí. Ahora la palabra de Dios está por encima de todo el mundo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, como la palabra está por encima de todo el mundo, nosotros obedecemos más la palabra de Dios que a los hombres y a las tradiciones. Exacto. Así que entonces, esta pregunta que tú has hecho aquí, con relación a lo que es el cuerno pequeño, Daniel 7:24. ¿Cómo iba a surgir este cuerno pequeño? Daniel 7:24 dice que los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, que será diferente
de los primeros y derribará a 3 de ellos. ¿Cuándo entonces se levantaría el cuerno pequeño? Ustedes saben que nosotros estudiamos en el segundo tema que Roma se dividió en el año 476 después de Cristo. Se dividió en 10 reinos que le llamaban los reinos bárbaros, que eran reinos muy sanguinarios, muy malos. Entonces, esos reinos, cada uno tenía diferentes lugares donde gobernaban, y una de las partes importantes es que de los 10 reinos habían 3 que eran arianos, los otros 7 eran católicos, o sea que tenían las creencias de la Biblia. La palabra católico que usaba en ese tiempo era porque la palabra católico significa universal. No se le llamaba Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Solamente católico. Católico, porque era universal. Entonces ellos creían en la Biblia, creían que Jesús era Dios, pero los otros 3 eran arianos, como explicamos en el último estudio. Entonces, el cuerno pequeño, para poder levantarse y tener dominio, dice que él derribó a 3 de esos cuernos. Esos 3 cuernos eran los arianos, que fueron derribados. Como resultado, el último que quedaba eran los ostrogodos en el año 538, donde Justiniano envió su ejército allá a Roma o a Italia y desalojó a Roma, haciéndole la guerra a los ostrogodos, de tal manera que entonces le dio el sistema papal, tenía el escenario para ellos. Como resultado, entonces, ahí surge lo que es el período del sistema papal como gobernante de Roma, con poder político y con poder religioso. Entonces, de la única manera que el cuerno pequeño podía surgir era derribando a esos 3 reinos. Entonces, desde ahí, del año 538, entonces empieza lo que es el período de supremacía papal. ¿Tú ves? De ahí para atrás, el sistema papal no tenía ese poder que en realidad tuvo en esa fecha. ¿Tú entiendes? Estaba influenciando sobre el Imperio Romano, pero no tenía el poder, porque ahora estaba sentado en el trono de Roma, con poder político y poder religioso. Por eso es que el cuerno pequeño se hace diferente de los demás reinos. Se hace diferente. Incluso cuando nosotros vamos al capítulo 7, versículo 8, dice que este cuerno tenía ojo como ojo de hombre y tenía una boca que hablaba con grande arrogancia. O sea, este cuerno pequeño era diferente a los demás. Los otros 10 cuernos no se menciona de que tenían ojos y que tenían boca. Este solamente. Solamente se habla de este, porque este era diferente. Empezó pequeño, pero a medida de que iba pasando el tiempo, se hizo más grande que los demás. Más grande que los demás. O sea, el sistema papal empezó pequeño, de tal manera que hoy en día es la nación más pequeña del mundo y es la más poderosa del mundo. Sí. La más poderosa del mundo. Entonces hay personas que a veces se sienten mal, pero el problema es que la interpretación profética nos lleva a nosotros a interpretar la Biblia de esa manera. Para concluir esta parte, ¿sabe por qué nosotros somos historicistas? Porque eso está anclado en la Biblia. Número 2, los reformadores eran historicistas. Se levantaron 2 jesuitas en el año 1500 y 1600 con el propósito de contrarrestar el historicismo de los reformadores. Ellos
propusieron. Uno dijo que las profecías, para desviar la atención, cuando los reformadores decían que el anticristo era el sistema papal, para desviar la atención, se levantó un jesuita que estudió la profecía de Daniel y dijo que la profecía de Daniel se cumplió en el segundo siglo antes de Cristo. O sea, eso se le llama preterismo. Ajá. Diciendo que la profecía no se estaba enfocando al sistema papal, sino a Antíoco Epífanes. Luego ya en el año 1600 se levanta otro jesuita, estudia el libro de Apocalipsis y entonces dice que la profecía de Apocalipsis eso es para el futuro. Desviando entonces la interpretación que tenían los reformadores. Y por eso usted ve que en el mundo cristiano tienen el preterismo y el futurismo que surge de la Iglesia Católica, no del mundo cristiano. Y por eso usted ve que la interpretación que tienen aún los teólogos del Vaticano son preteristas. Incluso la Biblia de Jerusalén, cuando usted va a interpretar la profecía de Daniel, son preteristas. Los comentarios que tiene a pie de página son todos preteristas. ¿Entiende? Entonces el mundo cristiano ha enfocado esos dos métodos que son católicos, pero el método historicista que es de los reformadores lo han dejado a un lado. Por eso es que la Iglesia Adventista mantiene la interpretación de los reformadores y por eso es que nosotros interpretamos las escrituras de la manera que lo hacemos. Y por eso es que nosotros explicamos la profecía de la manera como nosotros lo hacemos. Señor, haga su pregunta. Claro. Está con la pregunta. Sí, no, porque hay hermanos que ven el video, se entretienen y no hacen ningún tipo de pregunta. Bien, hermanos, siguiente pregunta. ¿Qué se dice del cuerno pequeño en comparación con los 10 cuernos de Daniel 7? Daniel 7:24. Daniel 7:24. ¿Qué se dice? Bueno, lo único que se dice es que ese cuerno pequeño se engrandeció más que los otros. Se engrandeció más que los otros. Incluso, mira de qué manera se engrandeció el cuerno pequeño más que los otros. Cuando vamos aquí a Daniel 8, versículo número 10 y 11 dice, y creció hasta llegar al ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y a las estrellas la pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados, y echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. ¿Ve por qué este cuerno pequeño es diferente a los 10? Sí. Porque este cuerno pequeño se engrandece, se hace más grande que los demás, de tal manera que aún contra el príncipe, o sea, contra Cristo se levanta. Y ha echado la cosa de Dios por el suelo. Ha echado la verdad por tierra, la pisoteó, incluso que aún hasta el ejército del cielo lo echó por tierra y aún parte de las estrellas, que esas son cosas que hay que explicar allá en otros estudios. O sea, esa es la razón por la cual el cuerno pequeño se hizo más grande. O sea, que en vez de él darle la gloria a Dios, se pasó por encima de Dios. Incluso cuando vamos a Apocalipsis 13, ya el versículo 6 dice que habló palabra aún contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. O sea, el cuerno pequeño o el sistema papal, en vez de humillarse ante Dios, lo que hace es que se engrandece por encima de Dios. Y el problema es que es un asunto profético. Y eso a través de la historia, en los escritos que hay en el sistema papal, todo eso está ahí
cómo ese poder se engrandeció de una manera extraordinaria. Incluso yendo en esa misma línea, en Daniel 7:26, incluso dice que ese poder hablará contra el Altísimo. Sí, esa palabra en contra del Altísimo me parece que lo vamos a explicar en otra ocasión, porque aún en el capítulo 7, verso 8, dice, y una boca que hablaba con grande arrogancia, como dice en el versículo 25, y hablará palabra Contra el el Altísimo. Altísimo. Entonces ya esa es una cosa ya que hay que explicarla con más detalle. O sea que es un poder totalmente... Sí, la gente no se da cuenta el poder que expresa la Biblia en el término profético del sistema papal. La gente no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque a interpretar la profecía de una manera muy distinta, no se da cuenta de que ese poder ha estado a través de la historia levantándose contra Dios. Aunque usa el nombre de Dios, usa la Biblia, pero lo usa de una manera muy camuflada para contrarrestar a Dios. ¿Me entiendes? Muy diferente a los principios de Dios. Es bien complicado Sí. el asunto. Por eso hay personas que dicen que por qué Dios no habló de una manera clara, identificó a los poderes de una manera clara. El problema es que si Dios había hecho eso, ya el Imperio Romano había destruido la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque si Dios había hablado de una manera clara, ellos habían sabido que el mensaje que Dios estaba expresando estaba dirigido a ellos. ¿Qué habían hecho ellos? Que habían destruido la Biblia para que no se cumpliera lo que estaba predicho en contra de ellos. Pero según yo tengo entendido, eso no llegó a pasar, que ellos trataron de eliminar la Biblia. Sí. O sea, incluso tengo también por entendido que a Martín Lutero fue un ángel que le mostró en un lugar que él estaba, que le mostró una Biblia. Acláreme eso. No, hasta donde yo he estudiado, Martín Lutero estaba limpiando en una biblioteca, biblioteca de la universidad, y de repente se encuentra con la Biblia y él se sintió asombrado. Ve una Biblia completa y él la toma de una manera con mucha delicadeza, y cuando él empieza a hojear que ve esta Biblia completa, él se asombra, y entonces los momentos que él tenía libre lo dedicaba ahí a la biblioteca para estudiar la Biblia, y se dio cuenta que estaba equivocado. Y entonces de ahí Martín Lutero entonces empieza a predicar en las iglesias los domingos acerca de la Biblia, y la gente se dieron cuenta que este monje está predicando muy diferente a lo demás. Muy diferente a lo que decían los demás. Y llegó a un término que Dios utilizó a Martín Lutero, el cual, como se estaban vendiendo la indulgencia en ese tiempo, Martín Lutero entonces preparó las 95 tesis acerca de la justificación por la fe, y el resultado fue que allí en la Universidad de Wittenberg pegó las 95 tesis, y él dijo, pruébese con la Biblia. Si yo estoy equivocado, pruébese con la Biblia. Y de ahí fue que vino de que él fue un estudioso de la Biblia, fue que la encontró en una biblioteca de la universidad. Bien, siguiente pregunta. Hermanos, hagan su pregunta, que ustedes se quedan ahí muy... Hagan su pregunta. Date tranquilo, tú sabes que ¿Sabe por qué yo... son complejas. Usted sabe por qué yo le digo a ellos que hagan su pregunta, porque en el video pasado que subimos tuvo muy buenas reproducciones, gracias le damos a Dios. Tuvo una aceptación demasiado excelente. Así que hagan su pregunta, señores, no se queden ahí calladitos. Siguiente pregunta, hermano. ¿Qué actitud de rivalidad hacia el Altísimo iba a asumir el papado? Representa por el cuerno pequeño, Daniel 7:25. Muy bien. ¿Cómo este cuerno pequeño iba a levantarse en contra del Altísimo? El cuerno pequeño simbolizado por el sistema papal.
Es una pregunta un poco compleja. Pero escuche bien, ¿qué actitud de rivalidad hacia el Altísimo? Usted se acuerda del pasaje que yo le toqué ahorita, ¿verdad? Ujú. Iba a asumir el papado. Representado por el cuerno pequeño. Escuche, Sí, ¿qué rivalidad iba a ¿qué tener? rivalidad? Exacto. Esa pregunta es compleja. Compleja en el sentido de que lo que voy a explicar aquí puede hacer que afecte a personas que tengan su creencia en la iglesia popular. Pero tengo que hacerlo porque la interpretación historicista me lleva a tener que hacer esta explicación. Y la Biblia entonces me lleva a tener que explicar esto. Aunque hay personas que dicen, no, porque eso fue en el tiempo pasado, el problema es que eso se va a repetir. Ese poder volverá otra vez a tomar los poderes que tenía en la Edad Media. Usted ve el poder que tiene Estados Unidos hoy en día, que Estados Unidos es el imperio mundial, porque está predicho en la profecía de Apocalipsis 13, verso 11, hasta el 16. El Estados Unidos es quien va a mandar al mundo a tener que adorar al sistema papal. Y el sistema papal va a volver a tomar el poder. Ayer yo estaba enseñando en la iglesia que ese poder va a reunir, o sea, todos los presidentes del mundo van a darle el poder al sistema papal. Y el sistema papal entonces va a gobernar sobre el mundo Entero. Va a volver a tomar ese poder. Va a tomar el poder político y va a tomar el poder religioso. Todo lo que se está moviendo en el mundo, ellos están detrás, como en cortina. O sea, que van a ejercer una influencia demasiado grande. Grande. La gente no se está dando cuenta, pero los que estudiamos el asunto profético, nos estamos dando cuenta cuáles son los movimientos que hay en el mundo, porque es que las profecías son las que nos están indicando a nosotros lo que se está moviendo, pero los futuristas y los preteristas no se están dando cuenta qué es el movimiento que hay detrás de todo esto. Detrás de todo. Todas estas uniones de las religiones, todo tiene un propósito. Y cómo Estados Unidos quiere unificar a todos los países, siendo él el imperio sobre todo. Todo tiene un propósito. Bueno. Y todo está ahí. Ahora mira. Daniel 7:25. Cómo este cuerno pequeño estaba rivalidando contra el Altísimo. Dice la primera parte. Hablará palabras contra el Altísimo. Ya en el versículo 8 que nosotros leímos ahorita, dice que tenía una boca que hablaba con grandes arrogancia. ¿Qué es hablar en contra del Altísimo? Este cuerno pequeño se levanta y habla en contra de Dios. Cuando vamos aquí a Apocalipsis, en el capítulo 13, capítulo 13 y el versículo número 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su santuario y de lo que moran en el cielo. Esto es hablar palabra contra el Altísimo, es blasfemar contra Dios, porque el mismo cuerno pequeño de Daniel 7 es la misma bestia de Apocalipsis 13. Es el mismo poder, sí. El mismo periodo y su mismo apogeo. Ahora, ¿cómo era que este cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo? Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo este cuerno pequeño blasfemaba contra Dios? Porque hablar palabra en contra es blasfemar. La palabra blasfemar significa injuriar, calumniar.
hablar o ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Voy a meter un poco en problema aquí. Sí, porque nosotros queremos entender. En el libro de San Lucas, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo número 20 al 24, dice aquí: al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Verso 21. Entonces los escribas y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Dónde leímos blasfemia? En Apocalipsis 13, versículo 6. Sí. Palabra contra el Altísimo. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? ¿Qué era qué? Un blasfemo. Sí. ¿Por qué? Porque Él perdona pecados. Y solamente ¿quién que puede perdonar pecados? Jesús. Dios. Para los judíos, Jesús no era Dios, Jesús era un hombre y le decía que era un blasfemo. Y el versículo número 22 dice: conociendo sus pensamientos, Jesús le dijo: ¿qué pensar en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo pregunto a los amigos y hermanos que están viendo este canal: ¿qué poder en esta tierra tiene la facultad de perdonar pecado? ¿Qué institución religiosa es la única donde van las gentes a confesar su pecado y salen perdonados? La Biblia dice que eso es blasfemia. Porque cuando un hombre perdona pecado, está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Exacto. Entonces quiere decir que en esta tierra hay un poder religioso que se da la facultad de perdonar pecado cuando eso es una blasfemia. Jesús, que es Dios, que tiene el poder de perdonar pecado, los judíos le dijeron que estaba blasfemando, porque para los judíos Jesús simplemente era un hombre normal. ¿Me dando cuenta por dónde va este asunto? Sí. Eso es la palabra, hablar palabra contra el Altísimo. Por eso es que el cuerno pequeño está contrarrestando al Altísimo, porque está ocupando el lugar que le corresponde a Dios de perdonar pecado. Pero hay algo más. San Juan capítulo número 5. San Juan 5. Vamos a leer aquí del versículo número 16 al 18. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. O sea, aquí San Juan 5 se está refiriendo a un paralítico que tenía 38 años y Jesús lo sanó en sábado. Para los judíos, el sanar en sábado, eso era quebrantar el sábado. Lo cual, para Jesús, eso no era quebrantar el sábado, eso era hacer el bien en sábado. Pero como los judíos tenían unas 1521 reglas para guardar el sábado, ellos podían ver una persona que le podía doler una muela y no hacía nada. Y esa persona no podía coger un buche de vinagre para calmar el dolor, porque al tomar el buche de vinagre era violar el sábado para los judíos. Entonces, estaban guardando el sábado de una manera incorrecta, como lo explicamos en otros programas que nosotros hemos hecho aquí. Entonces, dice el verso 17, Jesús respondió: mi Padre trabaja hasta ahora
y yo también trabajo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? El Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Se está diciendo Jesús aquí a los judíos. El Padre, los judíos reaccionaron de una vez. ¿Cómo es posible que este hombre se dice que y el Padre trabajan hasta ahora? Mira ahora lo que dice el verso 18. Mira la reacción ahora de los judíos. Ay, Jesús decía esto en el versículo 17. Dice el 18. Entonces, tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para los judíos, esto era terrible. El decir que Dios era su Padre, el decir eso es decir que yo soy igual a Dios. ¿Hay algún poder en esta tierra que dice que ocupa el lugar que le corresponde a Dios? Hay un poder. El sistema papal dice que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. ¿En qué sentido? Dice que es el representante de Dios aquí en la tierra. Eso es una blasfemia. Sí. Con todo el respeto que se merece. El representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona que tiene tanto poder dice que ese representante de Dios aquí en la tierra, está quitando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Es ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y eso es sumamente peligroso. Déjame ver si yo encuentro una cita en este pequeñito libro que yo traje aquí con relación, porque hay muchas cosas que si uno se lleva a traer todo lo que uno tiene, el material que uno ha conseguido, uno se mete en grandes problemas. Dice aquí un párrafo sumamente interesante que dice: porque tú eres el pastor. Aquí se está refiriendo al papado. Porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador. Finalmente, tú eres Dios en la tierra. Esto es una literatura católica que le llaman Concilio tomo 4, sesión, página 761. Aquí dice que quien se llama ser Dios es el sistema papal. Vuelve y dice: porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador, finalmente tú eres Dios en la tierra. Y eso es problemático. Y dice este otro párrafo: todos los nombres que en las escrituras se aplican a Cristo, en virtud de los cuales se reconoce su supremacía sobre la iglesia, se aplican también al Papa. Todos los atributos que se atribuyen a Cristo se los distribuye al Papa o al papado. O sea, el papado lo que está haciendo es ocupando el lugar que le corresponde solamente a Dios. Y usted puede hacer así, puede buscar todos la enciclopedia católica y usted se va a dar cuenta que se va a encontrar con cientos y cientos de citas donde el sistema papal ocupa el lugar que le corresponde. Aparece otro pasaje aquí en San Juan, capítulo número 10, versículo 30 al 33. Yo y mi Padre somos uno. Aquí Jesús ahora se metió en problemas. Sí. Porque al decir yo y mi Padre somos uno, se está diciendo que él y el Padre tienen la misma cualidad.
Entonces, mira la reacción de los judíos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearlo. Jesús le preguntó, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrear? Respondiendo los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por las blasfemias, porque tú siendo hombre te hace Dios. Ahí está el problema. Tú siendo hombre te hace Dios. Pero yo tengo una pregunta aquí, hermano, y escúcheme que me salga me descarrile. Pero ellos viendo las buenas obras que Jesús hacía, o sea, los milagros que Jesús hacía, sin ellos tener motivo, como quiera ellos querían matarlo. La razón es porque Jesús se estaba igualando al Padre. Yo y el Padre somos uno. Pero aparte de que él se estaba igualando, o sea, ellos veían las obras que Jesús hacía. Sí, es por eso que ellos dicen, sí, no queremos apedrearte por las buenas obras. Ajá. Sí, por eso nosotros no te vamos a apedrear. O sea, mira el nivel de maldad que tenían ellos. O sea, que no era por la cosa buena. No era por eso. Era porque simplemente Jesús decía, el Padre y yo somos uno, somos iguales. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Para ellos eso es una blasfemia. Es tú decir, yo y el Padre somos uno. Uh-huh. Según Levítico 24:16, la consecuencia de decir que Dios era su Padre, eso era una blasfemia y tenía que ser apedreado. Entonces el cuerno pequeño habla en contra de Dios. Uh-huh. Está blasfemando contra Dios y contra su santuario. Significa que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios, aún siendo hombre, está ocupando el lugar de Dios. El resultado es que es una blasfemia. El resultado es que viene la sentencia de muerte, bíblicamente hablando. Bueno. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 7, en el versículo 25, dice que hablará palabra contra el Altísimo. Dese cuenta que nosotros estudiamos en una ocasión, en el último estudio, quedamos que el cuerno pequeño surgió en el año 538, cuando el rey Justiniano derrotó a los ostrogodos, entonces le dio el poder al sistema papal, poder político y poder religioso. Ahí entonces el sistema papal entra en lo que se llama en el escenario profético de un periodo de persecución al pueblo de Dios, que eso lo vamos a investigar más adelante. Espero que me puedan entender y me tengan paciencia, pero así es la interpretación historicista de las profecías bíblicas. No, y por eso que yo le digo que hagan su pregunta, porque yo sé que tal vez muchos quedarán con dudas, 2 o 3 que la hagan. Al hermano que le dio sueño en el video anterior, haga su pregunta. Yo espero que en este no le haya dado sueño, así que seguimos. Bien, ¿cómo se describe, cómo describe el apóstol Pablo hablando del hombre de pecado? Segunda de Tesalonicenses 2:4. Bueno. ¿Cómo describe el apóstol Pablo hablando del hombre de pecado? Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer el pasaje bíblico. Vamos a leerlo del versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Cristo no vendrá hasta que este poder se manifieste. Que se opondrá y se exaltará contra lo que se llama Dios. O sea, se va a engrandecer, se va a engrandecer aún en contra de Dios. ¿Se dan cuenta que Pablo estudió la profecía de Daniel
Y ella hace un resumen aquí, pero el resumen que hace aquí en 2 Tesalonicenses es tan profundo que eso lleva un tiempo, como lo que estamos haciendo, investigando, explorando lo que en realidad habla la profecía. Entonces Pablo dice, se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo aquí, yéndome en mi mente, Pablo leyó a Daniel 7:25. O sea, que él estudió también. Pablo aquí está interpretando a Daniel 7:25. Lo grande del caso es, mis queridos, que este poder se sienta en el templo de Dios, o sea, en el santuario, como dice esta traducción católica, la Biblia de Jerusalén. Vea cómo lo dice la Biblia de Jerusalén, que esta es una traducción católica. Yo tengo 3 traducciones, hay 4 traducciones de la Biblia de Jerusalén. Tengo en mi casa 4 traducciones. La última traducción actualizada de 2009 la tengo. Y dice aquí, el capítulo 2, versículo 4 de 2 Tesalonicenses. El adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Lo dice aquí. O sea, es el grado de confusión al que va a llegar. No es que va a llegar. El problema es que está. Que está, sí. Que está. Lo grande del caso es, no sé, disculpen que voy a mencionar esto, pero los últimos papas después de Juan Pablo II, ellos han querido quitarse un poco atributos de elevarse por encima, de no compararse con Dios, todo con el fin de atraer a las religiones para que se unan con ellos. Están tratando de hacer esos asuntos, pero hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, dice, Roma no cambia. Aunque usted vea los cambios que Roma está haciendo para ganarse el mundo religioso, dice allí, Roma no cambia. No cambia. Entonces, mis queridos, aunque esté en el santuario de Dios o esté en la iglesia de Dios, sentada en el trono de Dios y haciéndose pasar por Dios, esto es una blasfemia. Porque en esta tierra nadie puede ocupar el lugar de Dios ni ser representante de Dios, porque el representante de Dios en esta tierra es el Espíritu Santo. Solamente. Solo el Espíritu Santo. O sea, hay un problema bien serio con relación a este asunto. Y puede ser que algunos se sientan mal conmigo. No, conmigo usted no puede sentirse mal. El problema es que usted puede buscar la interpretación de cientos de reformadores del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, y usted se va a dar cuenta que toda esta interpretación que estamos haciendo aquí ya existía aún antes de que existiera la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y está comprobado históricamente que todo lo que estamos explicando aquí, ya esas explicaciones ya existían. ¿Qué está haciendo la Iglesia Adventista? Utilizando el método de interpretación bíblica que usaban esos hombres y lo está haciendo y se da cuenta que tiene la misma interpretación que en realidad tenían ellos. Que no hay nada diferente. No es que tampoco le estamos poniendo tampoco. No, y que esto no es interpretación adventista. O sea, que esto... Una que es interpretación bíblica y otra que es interpretación de esos grandes reformadores del siglo XVIII, XVII, XVI, para atrás. O sea que eso no es interpretación adventista, por si acaso. Bien, siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se habría de tratar el cuerno pequeño
al pueblo de Dios. Ah, Daniel 7:25. ese es un problema serio. Porque Daniel 7:25, ya nosotros hablamos acerca de que hablará palabra contra el Altísimo. Y ahora dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. La palabra quebrantar aquí, lo voy a usar aquí en Daniel capítulo 8 y el versículo 24 dice, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará. Oiga lo que hará el cuerno pequeño. Y todo eso sucedió. Y destruirá a lo fuerte y al pueblo de los santos. Destruirá. Desde el año 538, el sistema papal se preparó con el fin de contrarrestar todo aquello que estudiaban la Biblia, todo aquello que se oponían a su doctrina, a su enseñanza, a sus tradiciones y aún a la iglesia. Los perseguía. Exacto. Los destruía, los desmenuzaba. Usted puede leer la historia, usted puede ir a Google y usted puede buscar lo que es la Inquisición y usted va a encontrar eso de una manera extraordinaria. Como el sistema papal, cumpliendo las profecías bíblicas de aquí de Daniel capítulo 7 verso 25, Daniel capítulo 8 versículo número 11 y 12 y Apocalipsis capítulo número 13 versículos 5 y 6 y el versículo 7, que incluso voy allí porque me parece que Apocalipsis lo dice de una manera también más clara, capítulo 13 y el versículo número 13 dice, y se le permitió combatir a los santos y vencerlo. Al cuerno pequeño se le permitió, oiga bien, se le permitió combatir a los santos y vencerlo. Y eso fue lo que hizo el sistema papal durante la Edad Media. Venció a los santos. Sí. Cuando Dios se levantaba un reformador, por ejemplo, Juan Hus, que empezó a traducir la Biblia, ¿qué hizo el sistema papal? Lo persiguió de tal manera que aún lo quemaron en la hoguera. Y así Wycliffe, todos esos grandes reformadores que se levantaron en el siglo XVI, el siglo V, XV y siglo XIV, todos ellos fueron perseguidos grandemente. Solo por tener la Biblia y contradiciendo entonces lo que la iglesia enseñaba. Yo tengo una pregunta. Y lo grande del caso es que esa persecución dicen gente, bueno, en escrito católico dicen que los más que murieron fueron como unas 3,000 personas. Y eso no es así. Porque para el periodo que duró, según las investigaciones, fueron millones de personas que el sistema papal mató durante la Edad Media. Incluso en el año 1992, cuando se cumplió los 500 años del descubrimiento de América, Juan Pablo II le pidió perdón al mundo cristiano por lo que la iglesia hizo en aquella época. O sea, que él reconoció. Sí. Y lo grande del caso es que muchos dicen, no, pero que eso lo hizo la iglesia en otro tiempo. Ya nosotros no estamos viviendo en ese tiempo. El problema es que es el mismo poder, pero disfrazado. Disfrazado. Porque la profecía no dice que ya después que tuvo la herida, ya ese poder ya no iba a perseguir porque ya no tiene el mismo poder que tenía en la Edad Media. Ahora no tiene el mismo poder de perseguir. Pero cuando tenga el poder político y el poder religioso, entonces volverá otra vez a encenderse la persecución. Esa era la pregunta que yo le tenía. Cuando se unan ellos con el poder político, que ellos lo tengan, ¿volverá de nuevo la persecución? Volverá de nuevo la persecución. Y mira por qué. Apocalipsis capítulo 17
El versículo número 12 al 14 dice, Apocalipsis 17. Este es el mismo poder. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntos con la bestia. Estos 10 reyes simbolizan a todos los presidentes y legisladores a nivel mundial. Ellos se van a unir todo con el fin de gobernar junto con la bestia. El verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Y darán su poder y autoridad a la bestia. O sea, la bestia o el sistema volverá otra vez a tener ese poder y esa autoridad que en realidad tenía en la Edad Media. Sí. Cierto. Ahora, que aquí en el capítulo 19, versículo 18, cuando Cristo venga, mira lo que harán ese poder. Capítulo 19, versículo 19. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su jinete. ¿Cuál es el propósito de ellos de reunirse? Para combatir. Sí. Entonces, cuando usted va al capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14 dice, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. El propósito de estos reyes, de darle poder y autoridad al sistema papal, todo es con el fin de perseguir a aquellos que están en contra de esa alianza, poder político y poder religioso. El resultado entonces es que va a venir la persecución. Va a venir la persecución. Entonces, mi querido, durante la Edad Media, este poder aplastó a los santos del Altísimo, los quebrantó, lo persiguió. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 12 y lee los versículos número 13 al 16, se va a dar cuenta que este poder persiguió a los santos de tal manera que de allá de Europa tuvieron que salir corriendo por la persecución que tenía el sistema papal, y en el año 1620 salieron grupos de cristianos rumbo a América, huyendo a la persecución que tenía el sistema papal. Pero era una persecución fuerte. Terrible. Entonces, en el 1620, al llegar un grupo aquí a Norteamérica, entonces aquí cuando escucharon que había una tierra de libertad, que no había persecución, empezaron entonces a emigrar cristianos, huyéndole a la persecución. Ese fue un momento de angustia como terrible, nunca antes, terrible. Y eso está ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 13 al 16, que se cumplió esa profecía también. Imagínate, son tantas cosas que quizá tal vez en el conflicto de los siglos yo leí que el hermano White dice de que ellos en las cuevas ellos cantaban himnos de alabanza al Señor y los ángeles arriba de ellos era como que lo consolaban a ellos porque era como una angustia que lo único que le daba a ellos era como para cantar en ese momento. Sí, pero cuando lo encontraban en la cueva, le tapaban la cueva para que se murieran ahí. La batalla de Santo Ptolomé, me parece que así que se llama, me parece que en el 1572, allí murieron, no sé si fueron como unos 70,000 cristianos, donde el ejército fue y arrasó con una comunidad cristiana entera. Las madres, para que sus niños no perecieran, a veces los tiraban por las ventanas, pero abajo estaban los soldados con espada y lo esperaban.
Eso fue un masacre terrible. Toda una comunidad entera fue arrasada. Pero también dice la hermana que los reyes en ese tiempo tenían que ir Sí, tenían que ir, tenían tenían que obedecer al el sistema sistema. papal. Y lo grande del caso es que después que hicieron esa masacre, allá en el Vaticano, se celebró esa destrucción. Se hizo una fiesta. Sí, porque se habían eliminado los herejes que estaban en contra de Dios. Y todos los que estaban allí eran cristianos. Y eso está en la historia. Eso está en la historia. Entonces, ¿qué cambió al sistema papal que ya no tiene persecución? Que ya no tiene el poder que tenía, como dice la profecía de Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que era, es cuando tenía el poder en la Edad Media. No es porque ya no tiene el poder que tenía. Y es porque volverá a tener el poder que tenía anterior. Eso es lo que habla la profecía. O sea, en pocas palabras, hermano, usted me dice a mí. Disculpa, me está metiendo en grave problema. No, porque estoy interpretando lo que dice la Biblia. No, lo que pasa lo que entiende el historicismo. ¿Se entiende? Para allá era que yo iba. Entonces, usted me quiere haber dicho a mí y a los hermanos que mientras estudiemos Daniel, asociemos la Biblia con la parte histórica. O sea, que solamente no nos quedemos ahí. Sí, el problema es que cuando uno se queda solamente en la Biblia, Biblia y no busca la parte histórica, entonces tú estás manco. Porque te falta la parte del cumplimiento. O sea, que puede cometer el error que ha cometido muchas personas de interpretar la Biblia a su manera. Eso es un peligro. Y te digo que hay tantas cosas aquí que si yo me fuera a explicar, yo creo que hasta el canal te lo cierren. Pues... Y todo está ahí en las Sagradas Escrituras. Lo único que le estoy diciendo es que cuando se aplica en la interpretación historicista, esta es la explicación que aparece. YouTube por eso no lo cierra. YouTube lo cierra más fácil por lo de la IA, que ya no lo está permitiendo, pero por esto no. Bien, siguiente pregunta. Dice, ¿cómo habría de tratar el cuerno pequeño al pueblo de Dios? Esa fue la que nos... Esa fue, ¿verdad? Sí. Dice la siguiente. ¿Qué otra cosa dice la profecía? Que habría el cuerno pequeño, Daniel 7:25. ¿Qué otra cosa dice la Biblia de la profecía? Que habría cuerno pequeño. O sea, bueno, hay otra cosa. En el mismo Daniel 7:25 ya hemos explicado, hablará palabra contra el Altísimo. También hemos explicado que quebrantaría a los santos del Altísimo. Sí. Pero hay otra tercera palabra. Sí. Entonces aquí nos vamos a meter en problemas. Dele. Y dice, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo así? Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Pero hay un problema grave. Un problema grave. Cuando se habla de tiempo, sabe que en la Biblia dice que la hora de recibir el día es a la puesta del sol. Levítico 23, versículo 34. De puesta del sol a puesta del sol. El sistema papal puso que es a las 12 de la noche. Entonces, cuando tú vas a interpretar las profecías, tú no puedes irte a las 12 de la noche. Tienes que irte a lo que dice la Biblia, la puesta del sol. El sábado, ¿cuándo empieza? No es a las 12 de la noche. No. Es a la puesta del sol. La puesta del sol. Entonces, aquí ya este poder empieza ahora a guerrear contra la ley de Dios. Y ahora aquí entonces nos metemos en grave problema. ¿Por qué? Cuando nosotros examinamos cuidadosamente los documentos históricos del sistema papal,
aprueban de que la iglesia fue la que cambió en sus documentos históricos. Dice que ella fue la que cambió el sábado por el domingo. Y lo grande del caso es que la misma iglesia desafía al mundo cristiano, donde dice en la Biblia que hay un pasaje que diga que el sábado fue cambiado por el domingo. La misma iglesia dice que no, que eso no hay ni un pasaje bíblico, sino que ella, por la autoridad que tiene, por la autoridad que Dios le dio, ella cambió el sábado por el domingo. Entonces el mundo cristiano lo que está haciendo es brindándole un homenaje o reconociendo a la iglesia católica como la única que tiene poder de cambiar. Y por eso usted ve que el mundo religioso aún hasta utiliza la Biblia, cuando la Biblia no dice nada de eso, sino que le dan una interpretación muy distorsionada para decir que el sábado ya fue clavado en la cruz y ahora lo que vale es el domingo. Pero que aún ni en la Biblia ni en los idiomas originales se menciona la palabra domingo. No se menciona. Lo único que hacen es que utilizan ciertos pasajes para querer, pero es sacando los textos de su contexto, haciendo que la Biblia diga una cosa que la Biblia no quiere decir. Fue como en un estudio que yo estaba haciendo en mi canal de Facebook y yo decía, hablando acerca de la Biblia, yo decía que la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. A través de la Biblia tú puedes conseguir la salvación, sí, porque ahí es que está la salvación. Pero también tú puedes conseguir la perdición en la Biblia. Porque si tú interpretas la Biblia muy distinta a la interpretación que ella tiene, tú te puedes perder. Sí. Porque utiliza entonces la Biblia para apoyar tus propias ideas, lo cual la Biblia no lo apoya. Entonces, como tú quieres la perdición, la Biblia te lleva a perderte. Sencillo. Sencillo. Te lleva a perderte. Ahora, en este libro, quiero compartir con ustedes cómo el papado se levanta en contra de la ley de Dios y qué dice el papado con relación a esos cambios. Aquí aparecen algunas preguntas y respuestas que se le hicieron a un cardenal hace muchos años y responde de la siguiente manera. Pregunta: ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la iglesia tiene poder para sustituir fiestas de preceptos? Respuesta: sí. Si no tuviera tal poder, no hubiera hecho aquellos en que todos los religiosos modernos concuerdan con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, en lugar de observar el sábado, el séptimo día. Cambio para lo cual no hay autoridad en las Escrituras. Este libro se llama Sobre la obediencia debida a la Iglesia, capítulo 2, página 174. Aquí está claro. O sea, que en la Biblia no hay argumento. No hay argumento. De que el domingo es el día del Señor. No hay argumento. La iglesia fue con su autoridad, fue que hizo eso. ¿Y qué pasa? Entonces dice, los religiosos modernos concuerdan con ella, o sea, con la iglesia, concuerdan. No hubiera podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, en lugar de la observancia del sábado, el séptimo día, cambio para el cual no hay autorización en las Escrituras. Esos son documentos católicos. Entonces le está diciendo al mundo cristiano, ustedes están equivocados porque no hay autorización en las Escrituras. No. Ustedes están reconociendo que la iglesia tiene poder para cambiar. Sí. Pregunta: ¿cómo puede usted
que la iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días de guardar? Respuesta: por el mismo hecho de que cambió el sábado por el domingo, cambio que los protestantes reconocen y por lo tanto implícitamente se contradicen al guardar el domingo como tristes y quebrantar la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. Pregunta: ¿cómo prueba usted eso? Respuesta: porque al guardar el domingo, ellos reconocen el poder de la iglesia para ordenar fiesta y para imponerlas bajo pecado. Y al no guardar las demás ordenanzas por ella, niegan de hecho el mismo poder. O sea, los mismos escritos de la iglesia confirman que no hay autorización bíblica para un cambio de sábado a domingo, sino la iglesia, por el poder que tiene. Y el mundo religioso está reconociendo el poder que tiene la iglesia de cambiar fiesta y hacer cosas. Quiere decir entonces que esto que dice aquí, que cambiará los tiempos y la ley, esto ya estaba profetizado, que el cuerno pequeño iba a hacer eso. Y cuando usted hace así, va al catecismo católico. Yo tengo dos catecismos de los grandes que tienen muchas páginas. Cuando usted hace así, examina los mandamientos aquí y examina los mandamientos que están aquí, son distintos. ¿Cómo así? Vamos a comprobar. Vamos a hacer esta breve dinámica aquí. Aquí están los 10 mandamientos. Para que ustedes vean, esa es la Biblia católica. La Biblia de Jerusalén latinoamericana. Tú agarras así. El primer mandamiento empieza del versículo 3 de Éxodo 20. Yo voy a leer aquí en el catecismo el primer mandamiento, que dice, primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Verso 3, ¿qué dice ahí? El 3, no tendrás otros dioses fuera de mí. Todo lo que ocupa el primer lugar para Dios, para nosotros es un Dios. ¿Te entiendes? Amarás a Dios sobre todas las cosas, eso es amar a Dios por encima de todo. Eso está bien. Número 2, segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué dice ahí? Versículo 4 al 6, el segundo mandamiento. Dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. El verso 6. Dice, no te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones, con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese mandamiento no está aquí. No está aquí. Y en los dos catecismos grandes que yo tengo, uno del 1992, el otro no me acuerdo, es más reciente, no aparece el segundo mandamiento. Pero hay 10 mandamientos allí, pero no. Hay 10 mandamientos. El problema es que el último mandamiento lo dividieron en 2 para poder completar los 10 mandamientos. Incluso en este catecismo nada más aparece hasta el 7º mandamiento, que en este faltan 3. Aquí. Entonces, cuando tú vas al tercer mandamiento, aquí, tercer mandamiento, santificar las fiestas. El tercer mandamiento hay en la Biblia, versículo 7, de Éxodo 20, ¿cuál es? 7 aquí dice 6, el 7 dice, se nos ha conservado, no.
5. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso. Muy bien. Entonces hay un problema, porque aquí el tercer mandamiento es santificar la fiesta. Y santificar la fiesta dice, ha guardado los domingos para participar en actividades piadosas. O sea, que la fiesta aquí refiere al domingo. Sí. Ahí en la Biblia el tercer mandamiento es no tomará el nombre de Yahvé tu Dios en vano o en falso. Sí. ¿Se está dando cuenta cómo se han cambiado los mandamientos? Lo mismo que dice Daniel 7:25, que hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, el cuarto mandamiento dice aquí en el catecismo, honras a tu padre y a tu madre. Ahí el versículo 8 al versículo 11 es el cuarto mandamiento. Dice el versículo 8, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras o todo tu trabajo, dice aquí. Pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día de descanso. Por eso bendijo Yahvé el séptimo día del sábado y lo santificó. Muy bien. Entonces hay un problema Sí. con el catecismo y la Biblia. O sea, el catecismo contradice lo que dice la Biblia. Entonces eso es cumplimiento a lo que dicen las profecías. Cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios dice que el sábado es el cuarto mandamiento. No, el catecismo dice que es santificar la fiesta, el tercer mandamiento, lo cual no es correcto. Y eso confirma los escritos que tiene la iglesia, donde habla que la iglesia tiene autoridad para cambiar el sábado por el domingo. Y ahí lo vemos como en la Biblia y el catecismo se contradicen ambas cosas. Y eso está ahí en la Sagrada Escritura. Entonces, eso significa que lo que la profecía dice acerca de ese poder se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Bueno, esto se está poniendo bueno. Entonces, disculpa, hubo alguien que hizo una pregunta donde decía que la iglesia, a través de los padres y las tradiciones, la iglesia ha estado guardando el domingo a través de la historia. Yo quiero decirle a esa persona que los padres de la iglesia de esa época, del siglo II, siglo III, ellos venían de lugares paganos, venían de Roma, de Alejandría, etcétera, etcétera. Y ellos, para no identificarse con los cristianos judíos que guardaban el sábado, empezaron a distanciarse del cristianismo judío. Y entonces empezaron a guardar el domingo y todo aquel que guardaba el sábado lo perseguían. Lo perseguían. Por eso es que la iglesia a través de los siglos ha estado guardando el domingo, porque los cristianos que han guardado el sábado lo han perseguido y lo han desaparecido. Cuando usted va a estudiar la historia de los guardadores del sábado, como yo lo hice, usted se va a dar cuenta que en algunos países habían grupos de cristianos que guardaban el sábado. Y cuando la iglesia sabía que habían grupos guardando el sábado, mandaba ejército a perseguirlo, porque le estaban haciendo oposición al día que ella había cambiado. Entonces, cuando una persona dice que la iglesia a través de la historia y los padres han guardado el domingo, el problema es que los padres de la iglesia lo que han hecho es que en vez de apoyar el sábado, han apoyado el domingo como tradición, no como asunto bíblico. O sea, se puede decir que es más por ignorancia que otra cosa. No es por ignorancia. O sea, o falta de estudio. Es por causa de no ser perseguido. Y como el Imperio Romano, en el año 321,
Constantino dicta la ley de guardar el domingo como día de reposo. Entonces, desde ahí, el cristianismo, para distanciarse del cristianismo judío, entonces empezaron a guardar el domingo. Dese cuenta que la palabra domingo vino a aparecer por primera vez, si mi mente no me falla, en el año 150 después de Cristo, pero no como día de reposo. Ya eso vino ya del siglo II y siglo III. O sea, los cristianos que en realidad eran fieles, se atenían a la palabra y el resultado era que los perseguían. Ay, Padre. Los perseguían porque los cristianos no estaban de acuerdo aún con los concilios que se hacían para contrarrestar la palabra. Y eso es lo que muchos no dicen de esos cristianos que eran fieles, que no eran numerosos, pero se mantenían fieles guardando el sábado y los perseguían para hacerlo desaparecer, Y por eso Dios, ya en los últimos días, levanta una iglesia, un movimiento profético para levantar esas verdades que han sido tiradas por tierra, y levanta esas verdades. Y ahora, ¿qué pasa? Que el mundo religioso, en vez de apoyar a ese remanente, lo que hace es que le está haciendo la guerra, lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que el dragón fue a hacerle guerra y remanente a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces hay una guerra en contra del remanente que defiende la ley de Dios y aquellos que no la defienden, teniendo la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están siguiendo las tradiciones, están siguiendo entonces el poder del sistema papal. En vez de seguir a Dios, están siguiendo entonces a otro poder, utilizando la Biblia para interpretarla de la manera como ellos quieren. Y le voy a decir una cosa, para concluir esta parte. En el día del juicio, nadie va a tener excusa allí de que que la ley está abolida, que no la iba a guardar, porque Jesús lo va a confrontar con la misma palabra. Él no va a usar otra cosa, él va a usar la misma Biblia para demostrarle al mundo religioso, cuando se enfrente ante el juicio, que ellos fueron violadores de la ley de Dios. Por ejemplo, para concluir eso, me llega a la memoria este versículo de Mateo 7. Cuando usted lea Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad aquí, usted puede buscarla en la concordancia Strong. Esta palabra, maldad, significa violador de la ley. Violador de la ley. Quiere decir que todos aquellos religiosos que hacen milagros y hacen de todo, la Biblia le llama obradores de maldad, violador de la ley. Entonces van a tener muchos problemas. O sea, que no es malo sacar demonios, pero si está violando la ley tiene problemas. Entonces tienen que investigar por quién están echando los demonios, porque aquí dice que están violando la ley de Dios. Y si usted quiere, búscalo en el griego, la palabra maldad. Y ahí te lleva Mateo 24, versículo 12. Que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad es lo mismo que se menciona aquí. Violador de la ley. Por el aumento de la violación de la ley, la maldad de muchos aumentará. Sí, así mismo es. Así mismo es. Eso está claro. Así mismo y usted me disculpa, pero yo tengo que decir la verdad que está aquí en la Biblia, y búsquelo en el griego, que usted lo va a encontrar así mismo, como le estoy diciendo. Violador de la ley. Es verdad, así mismo es. Eso quedó claro. Bien. Bien, siguiente pregunta. Vamos por la 7, ¿verdad? ¿Hasta cuándo serían entregados en las manos del cuerno pequeño los santos?
Los tiempos y las leyes del Altísimo, Daniel 7:25. Bueno, ya nosotros hablamos acerca Sí, del cambio sí, de la ley sí. y ahora dice, y serán entregados en su mano por un Sí. tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Aquí la palabra tiempo, según las interpretaciones de los eruditos, un tiempo equivale a un año. Ajá. Dos tiempos, 2 años y medio tiempo es medio año. Ujú. Lo grande del caso es que el calendario judío no tenía 365 días del año, sino eran 360. Un año 360, 2 años son 720 años, o sea, 3 años y medio son 1260 días. O sea, cuando tú vas entonces a interpretar esto en el asunto profético, entonces tú haces así. Va el libro de Ezequiel en el capítulo número 4 y dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo número 6. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, un día por cada año. O sea, los 40 días que tenía el pueblo de Israel, Dios se lo convirtió, esos días literales se lo convirtió en cada día por un año. Ajá. O sea que estamos hablando que los 40 días se convirtieron en 40 años. O sea, 1260 días se está refiriendo entonces en el término profético, 1260 años. Cuando vamos aquí al libro de Números, en el capítulo número 14 de Números, y el versículo número 34 también dice, conforme al número de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. O sea, aquí Dios está convirtiendo un día literal por un año profético. ¿Qué le parece? Entonces, eso es lo que habla la profecía bíblica. Dame ver si yo encuentro aquí en el libro de Génesis, en el capítulo número 29, versículo número 27. Ustedes se acuerdan que Génesis 29. Versículo 27. Ustedes saben que Labán hizo un contrato con Jacob, Sí. que le iba a dar su hija para que le trabajara 7 años. Sí. Y ahora Labán lo engaña. Sí. Que en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Y entonces ahora en el versículo número 27 dice, cumple la semana de esta. ¿Qué es una semana? 7 días. Ajá. Cumple la semana de esta y te daré también la otra por el servicio que me preste otros 7 años. La semana, ¿cómo la convierte Labán? Por 7 años. Entonces ahí está la profecía. Tiempos y la mitad de un tiempo son 1260 días, que son 1260 años. Como no tenemos mucho tiempo para seguir explicando, usted puede ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, versículo 3, Apocalipsis capítulo 12, versículo número 6 y versículo 14, y Apocalipsis 13, versículo 5. Ese periodo que se menciona ahí es el mismo periodo del sistema papal en persecución con la iglesia cristiana durante la Edad Media. 1000 y pico de años. Desde el año 538, que se sienta el sistema papal en el trono, hasta el año 1798, ese periodo de 1260 años de supremacía papal,
fue de persecución contra el cristianismo durante esa época, y el cristianismo, como dice la Biblia, que los santos fueron entregados y fueron desmenuzados, quebrantados, pisoteados por el sistema papal durante ese periodo de tiempo. 1260. Eso fue demasiado. Incluso que Jesús dijo, si esos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. El Señor tuvo que acortar la persecución, porque si no iba a desaparecer el cristianismo completo. O sea, no iba a quedar nadie. No iba a quedar nadie, porque tuvo que reducir la persecución, tratar de levantar en el asunto de las trompetas, levantar otros imperios para contrarrestar al sistema papal, para reducir la persecución, porque si no los cristianos iban a desaparecer. Incluso los que guardaban el sábado todavía en el siglo XVII, siglo XVI, se estaban desapareciendo, y en el siglo XVII se estaban desapareciendo por la persecución. 1260 años bajo una persecución, hermano. Es terrible. Se estaba desapareciendo y Dios tuvo que acortar la persecución. Todavía en Europa, los historiadores están descubriendo debajo de la tierra, están descubriendo túneles donde vivían los cristianos, los primeros. Pero te estamos hablando de túneles que caben hasta 2 y 3 edificios de profundidad. Sí, sí. Los valdenses sufrieron muchos. Los valdenses guardaban el sábado, eran fieles guardadores del sábado. Ahora, los valdenses que están desde el siglo XX y siglo XXI han cambiado eso, ya no guardan el sábado, que guardan el domingo. Los valdenses ya negando ya la historicidad de los valdenses anteriores. Ellos están guardando otro día. Y así es que está cambiando este asunto. Esto se va a poner muy bueno a medida que nos vamos acercando ya el tiempo final. La gran mayoría de gentes, aunque tenga su propia interpretación, porque no sabe a dónde, en qué escenario están metidos. Están metidos en un escenario sumamente peligroso en este mundo. Y esto es una controversia entre el conocimiento de la verdad de Dios y la falsedad. Por eso es que yo siempre he aconsejado a los hermanos, fajémonos a estudiar, a estudiar las doctrinas, a estudiar la Biblia, porque la guerra que le espera al remanente no es fácil. No es fácil. Y es una guerra religiosa. Sí. Una guerra religiosa entre los que no guardan los mandamientos de Dios y los que los guardan. Y los que lo guardan. Los que guardan el sábado y los que guardan. Es una guerra religiosa terrible que se está preparando, aunque usted no lo crea, pero analícelo que eso es así. Bien, hermano, casi estamos llegando al final. Dice, en el lenguaje simbólico de la profecía, ¿cuánto tiempo representa un día? De eso hablamos ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. O si usted quiere dar detalle de eso, pero ya usted dio suficiente detalle. ¿Cuál será eventualmente el destino del cuerno pequeño? Daniel 7:26. Bueno, aquí lo voy a hacer brevemente. El destino final del cuerno pequeño es, pero se sentará el tribunal en el juicio y le quitará su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. O sea, que será destruido. O sea, según la profecía, estamos en el juicio investigador. Daniel 7, versículo 9 y 10, se cumple después de los 1260 días. O sea, después del 1798 empieza el juicio, lo cual nosotros le llamamos el juicio investigador. Entonces se sentará el juez y le quitará el poder al cuerno pequeño. ¿Y cuál va a ser el resultado? La destrucción. La destrucción. Que sería bueno, hermano, que usted en un próximo video después habláramos de eso, del juicio investigador. Ya, no hay problema. Que sería muy bueno, sí, porque yo sé que hay gente que le gustaría entender qué es lo que es eso. Sí, entonces el cuerno pequeño, cuando usted va entonces a Apocalipsis 19, allí la bestia, los reyes de la tierra y los ejércitos se reunieron para combatir contra el que estaba montado en el caballo, que es Cristo. Y en el capítulo 17, versículo 14, dice que ellos se van a reunir para pelear contra el Cordero, por el Cordero lo vencerá, cumpliendo lo que está aquí en Daniel 7,
26. Entonces, última pregunta. ¿A quiénes se dará finalmente el dominio? ¿A quiénes se le dará? ¿A quiénes se dará finalmente el dominio? Daniel 7:27. 7:27. Daniel 7:27 dice: el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea, después que ya concluya esta guerra, Ajá. entonces Dios le va a dar el dominio al pueblo de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14, versículo 12. Y ellos van a reinar por los siglos de los siglos, porque Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis 21, versículo 1. Entonces, ¿quién va a ponerle fin a todo esto? Es Cristo. Cristo. Ningún ser humano puede destruir a Estados Unidos o al sistema. No, quien lo va a hacer es Cristo, quien va a darle su toque final. Ahora, Dios está llamando ahora que hay tiempo. Ahora. Y está dando a entender a través de su palabra y la profecía bíblica dónde estamos en el escenario profético, y quiere que las personas vengan al arrepentimiento. Quiere que salga de allí de la confusión y venga al camino de la verdad. Porque lo que hemos estudiado aquí compromete al mundo religioso, que lo que está diciendo es que tienen que dejar su manera de interpretar la Biblia y irse entonces a la interpretación historicista, y se va a dar cuenta que lo que hemos explicado aquí lo va a encontrar así tal como lo hemos estudiado, porque así está predicho. Así que Dios me lo bendiga. Disculpe si le hemos ofendido, pero no es nuestra intención. Nuestra intención es que nosotros lo amamos como cristianos, Exacto. como personas. Exacto. Ahora, de que el mensaje es distinto al amor que le tenemos, sí. Y aún por el amor que le tenemos, no podemos dejarlo en confusión. Tenemos que decir la verdad tal cual está en las Sagradas Escrituras. Porque un día, si nosotros no decimos esto, un día Dios nos va a pedir cuenta por el conocimiento que nos ha dado, y no lo comunicamos para que otros se apartaran de su mal camino. Así que, hermano José Mercedes, como siempre, usted sabe que usted es bienvenido. Gracias. Le damos las gracias porque nuevamente usted está con nosotros y sé que seguirá estando. Así que, mis queridos hermanos de Remanente, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Señores, comparta este contenido. Ya usted sabe, regálenos un like o un me gusta para que YouTube siga compartiendo este video. Así que Dios me le bendiga, y esperando que ustedes le hayan sacado provecho a este tema tan maravilloso que el hermano siempre nos trae. Señores, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Yo soy un alumno también del hermano. Así que yo espero que ustedes también aprendan igual que yo. Disculpe, amigo, que me diga, pero hermano, yo lo que hago es que aprendo también. Ellos que hagan lo mismo, que aprendan también. Dios me le bendiga, así que nos vemos.